Zenovich. Ahora cedo la palabra a la doctora Felicia Marino. Buenos días y muchísimas gracias a David y a este enorme recinto de sabiduría y de excelencia médica, este Instituto Nacional, por recibir el seminario de este año, el segundo seminario internacional para celebrar nuestro trabajo, para cerrar la brecha del dolor y para observar y conmemorar el Día Internacional de Cuidados Paliativos. Agradezco la presencia de todos los que están en el presidium, en particular el subsecretario Eduardo González Pierre, y solo comento que el doctor Alejandro Moar va a estar con nosotros más al rato. No pudo estar con nosotros en este momento por el sensible fallecimiento de su mamá, pero tengan la seguridad que está y forma parte de este presidio en todo lo que es su representación ante la JIFE, que es tan importante para México y para el mundo. Quiero agradecer en primer lugar la Secretaría de Salud y en particular su secretaria, la doctora Mercedes Juan López, quien desde su tiempo como presidenta, como jefa mía en la Fundación Mexicana para la Salud, nos ha empujado en ese trabajo para cerrar la brecha del dolor. Pero también en particular a FunSalud como institución, a la Universidad Harvard y en especial a la Escuela de Salud Pública de la Universidad Harvard y su decano, el doctor Julio Frank, por apoyarnos en todo este trabajo a nivel mundial y por permitirnos trabajar en una comisión con la revista Lancet y con instituciones de la talla de Human Rights Watch, representado aquí por Deirdre Glowman, y el IAHPC por parte de la maestra Liliana. Tenemos apoyo financiero de varios organismos y eso habla de la importancia del trabajo que vamos a hacer el día de hoy, de Cofemedir, de Grunenthal, de Grupo Nadro, de Sanofi, y en particular mi agradecimiento al licenciado Pablo Escandón y a Bertrand Barón por su apoyo personal a lo que es este seminario. Sobre todo es un gusto para mí subrayar el importantísimo trabajo que ha llevado a cabo las diferentes organizaciones de la sociedad civil en sumar fuerzas para esta causa, algo que creo que nunca habíamos visto antes en México. Menciono solo algunos, varios aquí con nosotros: la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, la Fundación CIMA, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, la Fundación Micho y Now y varios otros. Gracias a todos y a todas por estar aquí para observar juntos y conmemorar este Día Internacional, porque con su apoyo yo creo que sí vamos a lograr un México sin dolor. Y aprovecho para los que usan medios electrónicos, Twitter en particular, que vamos a promover a partir de hoy, en particular el día de hoy, que usan el hashtag, a ver si lo pueden subir. El hashtag es México sin dolor, por favor. Hashtag México sin dolor. Mi hija dice que todo es hashtag. Dicen que hashtag es hashtag en español como en inglés, así es. Hashtag, numerito. México sin dolor. Señores y señoras, la dolorosa enfermedad del cáncer ha marcado mi vida en lo personal. Como muchos de ustedes saben, soy paciente, vivo con cáncer de mama desde 2007, diagnosticada aquí en mi querido México. Pero también soy hija de un sobreviviente que no sobrevivió al cáncer gástrico. Fui testigo de su sufrimiento y soy familiar que la apoyó a bien morir. Pese a estas experiencias muy profundas y muy personales, yo no podía enfrentar la incomprensible realidad de la falta de acceso a lo más básico, lo más sensible, que es el derecho a la salud, las medicinas para el dolor. Lo negaba en México y lo negaba a nivel mundial. Y esa negación, que tengo que decir, es tan tristemente común, incluso entre la sociedad civil, frenaba mi capacidad de actuar por muchos años. Permítanme compartir con ustedes solo dos historias. Y creo que tenemos
algunas láminas. Primero, Jazmín. Fue mi primer encuentro en México con la muerte por cáncer, un caso tremendo, porque Jazmín tenía menos que 10 años. Yo conocí a Jazmín en el Instituto Nacional de Pediatría en 2004. Un osteosarcoma que implicó una amputación de una de sus piernas, múltiples hospitalizaciones por meses enteros, muchos tratamientos y muchísima quimioterapia. Sin embargo, y como ven en esta foto, su sonrisa era tan contagiosa que nadie se fijaba ni en su calvicie ni en la pierna que le faltaba. No pudimos sino aprovechar esta sonrisa para promover el programa Sigamos Aprendiendo en el hospital. Ella, Jazmín, más o menos de 8 años en ese momento, lanzó en 2004 en el Instituto Nacional de Rehabilitación lo que hoy es un programa nacional que apoya a miles y miles de niños y niñas mexicanos con enfermedades de largo plazo. Pocos meses después de este gran evento, la mamá de Jazmín me llamó para compartir que su tratamiento ya no iba a seguir adelante, pues Jazmín había dejado de responder. La fui a visitar en su casa y Jazmín se veía increíblemente saludable. Casi no la reconocí con sus rizos, tenía cabello muy rizado, muy bonito. Y era muy fácil pensar que no se iba a morir. Con el apoyo de Sonia Ortega y la Secretaría de Salud, la pudimos llevar a nadar con delfines, a visitar al papalote, a cumplir con algunos de sus sueños. Pero más importante, yo creo, para lo que trabajamos el día de hoy, es que gracias al apoyo en aquel entonces de una ONG, ella formaba parte de la red de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, y más aún por el hecho de vivir en el Distrito Federal y tener acceso a transporte. Ella pudo tener fácil acceso al hospital y por lo mismo ella pudo vivir sus últimas semanas, sin dolor y tranquilamente en su casa. Se murió con su familia, con paz y sin intervenciones, y yo fui a la misa. La muerte de Jazmín me pareció tremendamente triste, la pérdida todavía me afecta, pero me pareció también muy digno. Fue un caso ejemplar y así debería ser la muerte cuando nos toca, aún cuando toca a una niña. Pero esto no es el caso típico, ni lo era en este momento, ni lo es ahora. En aquel momento, y por muchos años después, demasiados, no pude entender eso, no pude entender que eso fue un caso atípico, que la situación era distinta, muy distinta para la gran mayoría de los y las mexicanos. Y más o menos un año después, fui diagnosticada yo con cáncer de mama. Tomé la causa de luchar para la vida de otras mujeres a través de la detección temprana. Y yo evitaba mucho pensar a fondo en la situación de tantas mujeres que no iban a sobrevivir. Me daba miedo, como es el caso de todos los que tenemos esta enfermedad, pero también yo apostaba por la vida. Eso es lo que teníamos que hacer para luchar como sociedad civil, para luchar en favor de las mujeres. Pero la vida da muchas vueltas inesperadas y un día, en 2012, me topé con la realidad de lo que es la brecha de dolor y sufrimiento en México. Habíamos iniciado trabajando con Alfonso Peterson, en aquel entonces secretario de Salud de Jalisco, un gran programa, intentando hacer llegar quimioterapias cerca a las casas de los pacientes para que no tuvieran siempre que viajar a Guadalajara. Y fuimos bastante lejos, al Hospital General Regional de Tepatlán, en Jalisco, más o menos 80 minutos de Guadalajara en coche, y 1,200 en transporte público cuando hay que ir 2 personas. Fuimos hasta allá, se supone, para ver la paciente que habían escogido para recibir Herceptin. Ese es el caso de Doña Rosa, pero entramos a la habitación de Doña Rosa y me di cuenta que algo era muy distinto. Me dio miedo al entrar, me di cuenta que ella no necesitaba Herceptin.
que estaba muriendo, tenía metástasis cerebrales, metástasis por todas partes. Era obesa, muy difícil de moverla, de hecho no podía caminar. En ese momento su hija, de apenas 18 años, nos agradecía el hecho de tenerla allá en vez de tener que pagar esos 1,200 pesos y de vuelta los dos, intentando llevar a su mamá tan difícilmente hacia Guadalajara para recibir tratamiento. En este momento, todas las luces puestas se dieron cuenta de que doña Rosa no necesitaba Herceptin, necesitaba cuidados paliativos. ¿Y cuál fue la respuesta del director del hospital? Pues fue, de una vez hay que llevarla a Guadalajara. Y su hija empezó a llorar, no por la mamá, porque la verdad es que todavía no reconocía lo que estaba pasando, sino porque no sabía cómo moverla de esta camilla hacia un taxi, hacia un autobús y hacia un hospital en la ciudad de Guadalajara. Yo intenté trabajar con el hospital, insistir con el hospital, pero la realidad es que el director y los médicos del hospital no tenían a quién consultar. No había ninguna red para apoyarlos a ofrecer cuidados paliativos a doña Rosa para que pudiera estar en ese hospital a unos minutos de su casa. Esa visita con doña Rosa me abrió los ojos a una realidad que no había querido aceptar, que muchos de nuestros pacientes morirán de sus enfermedades. Aparte, me forzó a repensar la esencia de lo que es la cobertura universal en México y presenciar un enorme e ignorado desafío al seguro popular y al sistema de salud en su conjunto. No habíamos podido integrar los cuidados paliativos ni el control del dolor a nuestro sistema de salud. Confieso un enojo conmigo mismo, pues ¿cómo era posible que yo, investigadora en sistemas de salud y paciente con cáncer de mama, no me había dado cuenta de esa necesidad antes? Poco a poco fui recabando datos, información dolorosa y de hecho espantosa. Resulta que la situación en México en cuanto a cobertura de cuidados paliativos y control de dolor no difiere mucho de la gran mayoría de los países en vías de desarrollo. Yo nunca había visto en más o menos 30 años de estudiar cifras, indicadores de tanta inequidad, desigualdad e injusticia, y tan poco conocidos y reconocidos. Lo ven en este mapa, lo ven los datos que voy a compartir. Según el programa Treat the Pain de la American Cancer Society, 99% si no más de los muertos en dolor ocurren en países como México, países en vías de desarrollo. 83% de la población mundial, 5.5 millones de personas, 1,000 millones de personas, vive en países con poco o nulo acceso a medicamentos para control del dolor. El 95% de la morfina o su equivalente se consume en los países de ingresos altos, mismos que contienen solo 15% de la población del mundo. Y la situación iba de mal en peor. La brecha sigue abriéndose. Si algo era este mapa siguiendo, agrandeciéndose, haciéndose más grosamente la parte de América del Norte, de Canadá y Estados Unidos, incomparado con los países en vías de desarrollo que van desapareciendo. Sin embargo, nuestro mundo se ha puesto a la tarea de cerrar la brecha del dolor. Hubo enormes avances este año 2014 con una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS que insta a los países a integrar cuidados paliativos y control de dolor a lo que es la cobertura universal en salud. Gracias a esta resolución marco y a partir entonces de este año del Día Mundial que celebramos, ningún país puede hablar de cobertura universal sin hablar de cuidados paliativos y control del dolor. Y los efectos se están empezando a notar en la reunión de la semana antepasada de la OPS y con decidido apoyo de la doctora Mercedes Juan, el Consejo Directivo de la OPS aprobó una resolución cambiando el enfoque de cobertura universal para nuestra región. Y ese nuevo enfoque incluye los cuidados paliativos y control del dolor. Estos avances en el marco mundial nos van a apoyar en una gran tarea para México. Porque nuestras cifras, lamento compartirlos, nos deben dar miedo. En México, el consumo promedio de morfina o su equivalente no es ni cerca a suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas
Hablo de cirugías, de enfermedades y dolor crónico, de enfermedad y dolor aguda y de fin de vida. Hablando de muerto con dolor para pacientes con VIH o cáncer, el consumo de México se estima en aproximadamente 3.600 miligramos. Es menor que Costa Rica, 6.600, que Brasil, 8.500, y mucho menor que en los países de ingresos altos, donde el promedio es 44.000 miligramos. Según el Atlas de Cuidados Paliativos de América Latina, nuestro sistema de salud de México califica pobre, como provisión aislada. Demuestra que aún hay mucho camino por andar para acercarnos a países como Chile, Uruguay y Costa Rica. Pues México, reconocido líder mundial en protección social en salud, único país en vías de desarrollo que conozco en el mundo donde yo sí puedo decir que cualquier mujer, independientemente de su nivel socioeconómico, diagnosticada con cáncer de mama, recibirá tratamiento sin tener que gastar de su bolsillo. México, con instituciones de la talla del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular, pues era imposible y impensable aceptar un México sin un programa integral e incluyente de control de dolor. Pues buenas noticias, creo que estamos viendo un México en transformación. De verdad, en un solo año hemos visto enormes avances, desde ser un caso de un país sin rumbo en esta materia a uno con una decidida trayectoria hacia la cobertura universal con cuidados paliativos y control del dolor. Los que han luchado por décadas, muchos de los cuales están con nosotros, líderes en lo clínico, como los doctores Allende, Blancarte, Lara y Mayer, expertos como la doctora Medina Mora y el doctor Moar, son testigos de grandes pasos, pero también de lo reciente que son. Comparto solo algunos de estos pasos. La mayoría en el ámbito de lo regulatorio y lo normativo. Adecuaciones al reglamento de la Ley General de Salud. Múltiples iniciativas de la COFEPRIS para modernizar y adecuar la regulación. La generación de un área completamente dedicada al trabajo de cuidados paliativos en la Secretaría de Salud. El acuerdo desarrollado por el Consejo de Salubridad General nos va a dar un marco clave. La presentación de la NOM, que debe salir este mismo mes. La iniciativa de desarrollo de un plan de acción. El inicio de ampliar causas. El desarrollo de cursos de capacitación en la UNAM y en la Fundación Mexicana para la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública. Y finalmente, el despertar de la sociedad civil ante esta necesidad. Sin embargo, nos falta muchísimo por hacer. Seguimos con escasez de morfina en varias partes del país y para muchos pacientes aún en el Distrito Federal. Seguimos sin unidades de atención en los estados de bajos recursos, pero también en primer y segundo nivel en todo el país. Seguimos sin personal capacitado y seguimos sin investigación en sistemas de salud. Pues, ¿cómo brindar cuidados paliativos ante la profunda transición epidemiológica que vive el país y la carga de enfermedades crónicas que vamos a enfrentar? Eso sigue siendo un enorme desafío para México. Pero somos y seguiremos, como dirá mi esposo Julio Frank, víctimas de nuestros éxitos. Tenemos que buscar formas de apoyar a familias y pacientes que viven y que verán cuidados paliativos de largo plazo. Escucharán ustedes en un momento de un trabajo en el Estado de México, del caso de una familia que conocimos, de una niña que vive en su casa con ayuda a respirar, pegada a una máquina que va a vivir así muchos años. Esos son los cuidados paliativos que tendremos que enfrentar una vez que cerramos lo más básico, que cerramos la brecha del dolor. Pero hoy los ojos del mundo se han vuelto, la verdad, hacia México como ejemplo de un país que se ha tomado a pecho la necesidad de cerrar la brecha del dolor. A pesar de la situación extremadamente complicada, que es buscar el acceso legal a opioides para pacientes y a la vez combatir la violencia y el narcotráfico. Hoy México es ejemplar, no solo en el marco legislativo, sino también en el trabajo de colaboración entre gobierno, poder judicial, sociedad civil, asociaciones internacionales, asociaciones de especialidades en la parte clínica, académicos y sector privado. Es más, en la Comisión Harvard-Lancet sobre acceso a cuidados paliativos, México va a figurar como ejemplo de cómo trabajar toda sociedad para lograr políticas públicas y legislativas acertadas y decisivas.
Este seminario es una oportunidad para México, una oportunidad de reflexión y de diálogo que nos debe proporcionar herramientas claves para la elaboración de nuestro programa de acción para los cuidados paliativos que esperamos poder presentar trabajando junto con la subsecretaría el año que viene. Muchas gracias a todas y a todos por conmemorar con nosotros ese Día Internacional de Cuidados Paliativos y para demostrar que nosotros, y así nuestro México, sí tomamos muy a pecho el imperativo de cerrar la brecha del dolor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Marinot y muy importante todos los objetivos que delinearon para este seminario, y el día de hoy tenemos un video testimonio